afiche, por así llamarlo, donde tiene las propiedades de las potencias, es el que nos va a servir en todo momento para poder desarrollar nuestra guía. Entonces acá, como ven, en el casillero número 1 tenemos la primera propiedad, tenemos la descripción de esa propiedad y finalmente tenemos unos ejemplos de cómo se aplica esa propiedad. Por lo tanto, vamos a estudiar todo este afiche que tiene 5 páginas, que son solamente propiedades, para que ustedes vayan viendo. Las vamos a desarrollar todas para que ustedes sepan cómo es que se trabajan. Ya las voy a explicar todas durante esta clase, así que esperemos poder visualizarlas. ¿Por qué les digo que es muy importante este afiche para poder hacer su tarea? Porque si se fijan, acá tenemos la última tarea que se envió, que es la guía de potencias, donde tenemos que aplicar las propiedades que aparecen en el afiche. En el ejercicio número 1 solamente es aplicación de propiedades, por lo tanto ustedes tienen que saber cómo se utilizan. En la segunda parte también es aplicación de propiedades. La tercera parte es aplicación de propiedades, pero de acá ustedes tienen que sacar un razonamiento, es decir, una comparación. Ojalá se den cuenta de aquello, si no, no importa. En el cuarto ítem hay que hacer una descomposición de estos números porque necesariamente debemos recordar los números primos para poder hacer ejercicios del estilo que tenemos acá en el último ítem. Entonces yo espero que hoy día podamos ver todo para que ustedes puedan terminar su guía de buena manera. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para pasar de inmediato a mi celular y así podamos empezar al tiro a explicar las propiedades que nos van a ayudar a resolver completamente la guía que tenemos pendiente. Así que me voy a ausentar un minutito y ya vuelvo para pasar al celular. Ya, ¿se ve bien la página? Aparece un poquito más abajo. Ahí está. Ahí tenemos la página casi completa. Bien, yo copié las mismas propiedades que aparecen en el afiche. Recuerde que para fijar la pantalla puede poner vista del hablante arriba, al lado derecho le aparece esa opción para que no se le mueva y también la puede fijar para que si otro compañero o alguien tiene micrófono abierto e interrumpe sin querer queriendo para que no se le cambie. Pero estamos con vista del hablante por ahora y voy a comenzar a explicar cómo es que vamos a utilizar estas propiedades, qué es lo que sucede cuando nos encontramos enfrente de este tipo de propiedades. Entonces, la primera propiedad que están, si se fijan, en la columna izquierda con letras y en la columna derecha están con números. Esta es la definición y acá tenemos el ejemplo. Entonces, la primera propiedad me dice que si yo tengo una base cualquiera, no importa el número que sea, pero que está elevado a 0, ese resultado siempre va a ser 1. Entonces, miremos acá el ejemplo. Si yo tengo base 5 y ese 5 está elevado a 0, el resultado de inmediato usted sabe que es 1. Por propiedad de potencia me dice que todo número elevado a 0 siempre es 1 como resultado final. Por lo tanto, yo cuando me encuentro enfrente de esto, lo cambio de inmediato. Como dice que es cualquier número, también puede ser base negativa. Fíjese, tengo menos 3 elevado a 0. ¿Qué significa? Que todo número, cualquier base elevado a 0, va a resultar 1, independiente del signo. Acá el 5 estaba positivo, acá el 3 está negativo, pero no importa, el resultado siempre es 1. Y acá tenemos una fracción, 3/4. Recuerde que siempre tenemos que poner nuestros paréntesis. 3/4 elevado a 0
Como toda esa fracción es un solo número, veamos acá, tenemos nuestra calculadora. Recuerde que 3/4 lo podemos hacer como 3 dividido 4, que las fracciones simbolizan la división, y el 3/4 está simbolizando al número decimal 0.75. Entonces, esto es lo mismo que yo tuviera 0.75 elevado a 0. 3/4 elevado a 0, como está entre paréntesis, finalmente eso también es un entero. Tenemos todas las posibilidades en que el resultado nos va a dar un entero, ya sea base positiva, base negativa o base fraccionaria. No importa el número que tengamos, siempre y cuando este esté con exponente 0, mi resultado final va a ser un entero. Vamos a la siguiente propiedad. Nos dice lo siguiente. Voy a ir subiendo la hojita para que se vea completa. Nos dice que si yo tengo una base cualquiera que está elevada al número 1, ese no se nota mucho, lo voy a volver a marcar, que está elevada al número 1, no es necesario poner el exponente, sino que solamente me quedo con la base, porque yo ya sé que está simbolizando el número 1. Entonces acá tenemos, si el 7 está elevado a 1, yo ya sé que como resultado final no es necesario escribirlo como potencia, esto me queda en 7. Si acá yo tengo el menos 4, que está elevado a 1 también, como el exponente es 1, yo sé que el resultado final de esto va a ser menos 4. Porque recuerde que el exponente me indica las veces que se está multiplicando. Y como es 1, es porque se está repitiendo una sola vez. Y si es base fraccionaria, en este caso 5/4 elevado a 1, yo esto lo puedo dejar en resultado final sencillamente como 5/4. Entonces, cada vez que ustedes tengan una base elevado a un exponente que es el número 1, solamente pueden dejar expresada la base como resultado final. La siguiente propiedad nos dice, fíjense bien, ese es el número 0 que está como base. Y la n simboliza cualquier número. Pero nos está dando una opción, nos dice que el n tiene que ser mayor a 0, es decir, puede ser cualquier número, y acá lo voy a anotar con el mismo color, positivo. ¿Ya? Este n puede ser cualquier número empezando del 1 en adelante porque tiene que ser positivo. Entonces, si yo tengo como base 0 y está elevado a 3, que es un número positivo, el resultado final de eso, recuerde que eso es 0 por 0 por 0, 3 veces. Y eso va a seguir siendo 0. Acá, en el siguiente ejemplo, no tengo un número negativo porque recuerde que el 0 no tiene signo, es el único número neutro. Entonces, por eso me paso de inmediato a una fracción. Y tiene que recordar que cada vez que tengo una fracción donde voy a marcar acá también, que esto es importante, donde el numerador, fíjese bien, solo el numerador es 0. Cuando el numerador es 0 y el denominador puede ser cualquier número, lo que yo estoy resolviendo acá adentro es 0 dividido 5. Veamos en nuestra calculadora qué es lo que pasa acá. 0 se está dividiendo entre 5. Y eso como resultado final es 0 sencillamente. Entonces, cualquier fracción que tenga como numerador el 0, es decir, si yo tengo 0 partido en 7, eso también es 0. 0 partido 5 es 0. Y como está elevado a 100, eso es 100, 0 por 0 por 0 por 0 por 0, 100 veces. Entonces eso va a seguir siendo 0. No importa, entonces, el exponente que nosotros tengamos, siempre que sea positivo y la base es 0,
mi resultado final va a ser 0. Pero tiene que acordarse que para las fracciones, el 0 tiene que ser el numerador. La siguiente propiedad de esta hoja, porque recuerde que son varias. La siguiente propiedad es una multiplicación. Fíjese bien acá, el puntito de multiplicación lo voy a marcar un poquito más. Y nos dice que acá hay dos potencias que se están multiplicando. Pero estas potencias tienen algo en común. Se repite la base. Fíjese bien, ambas son A. Base A, pero lo que tienen distinto acá son los exponentes. La primera potencia es A elevado a n y se está multiplicando con la segunda potencia que es A elevado a m. Tienen algo en común, que son las bases. ¿Y qué me dice la propiedad? Que se mantiene la base una vez. Pero los exponentes, para poder resolver y llegar a un resultado final, se tienen que sumar. Es decir, n se va a sumar con m. Vamos a ver qué es lo que pasa con un ejemplo numérico. Fijémonos bien acá. El 3 está elevado a 2 y se está multiplicando con 3 elevado a 5. Lo que nos está diciendo la propiedad es que si yo tengo la misma base, en este caso que es 3, yo la mantengo una vez, el 3, y el 2, que es de la primera potencia, se va a sumar con el 5, que es de la segunda potencia. Entonces, finalmente, yo puedo resolver esto y me va a quedar como base 3. Pero sumo mis exponentes y 2 más 5 es 7. Entonces, el resultado final en potencia es 3 elevado a 7. Recuerde que eso es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 7 veces. Como es mucho, para anotar, vamos a ver cuánto nos da aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Y eso nos da 2187. Vamos a anotar acá que este resultado final es 2187. Se me está acabando el papel. Ahora, si usted tiene calculadora científica, le voy a decir al tiro el siguiente dato. Para no estar multiplicando todas las veces, acá hay un conito. Fíjese bien. No se ve. Acá. Ese conito significa elevado. Entonces, si yo quiero elevar a 7, aprieto la base que es 3, luego aprieto el conito como segundo botón, me va a aparecer ahí arriba, y finalmente aprieto el 7, porque va a ser mi exponente. Entonces me va a quedar así en la pantalla. 3, conito, 7. Y eso significa que el 3 se está multiplicando 7 veces por sí mismo, y fíjese, 2187. ¿Ya? Es una manera más rápida de poder calcular potencias en la calculadora científica. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Ahí sí, se estaba viendo borroso. Nuestro siguiente ejemplo tiene bases negativas. No importa. Son las mismas bases, menos 2. Entonces yo conservo mi base, que es menos 2. Y como es negativo, no puedo olvidar el paréntesis. Y ahora lo que estoy haciendo es sumar los exponentes que son distintos. El 6 se está sumando con el otro exponente, que es menos 3. Acá lo puse el mismo color, ahora lo cambio. El 6 se está sumando con menos 3. Entonces acá ustedes tienen que recordar todo lo que aprendieron en las guías pasadas, porque tenemos signos distintos. Entonces, finalmente, como el 6 se está sumando con un número negativo, va a ocurrir una resta. Me queda como base el menos 2, y ese menos 2 va a quedar elevado finalmente a 3. Porque recuerden que signos distintos, la operación es resta. Y ahora por último, ¿qué pasa si tenemos bases fraccionarias que son iguales? Lo mismo.
se mantiene la base fraccionaria, en este caso que es 6 séptimos. No olvido el paréntesis y ocurre exactamente lo mismo. El 8 de la primera potencia se va a sumar con el menos 6 de la segunda potencia. Entonces resuelvo. ¿Qué sucede? Ya sé que mi base se mantiene 6 séptimos y como son signos diferentes, el 8 finalmente se está restando con el 6 y eso me queda elevado a 2. ¿Ya? Eso ocurre con la propiedad que me dice que si tengo igual base, en multiplicación, mis exponentes se suman. Vamos con la otra propiedad. Aquí de nuevo se me fue la hoja para arriba. Ahí se ve bien. Ya. Vamos con la siguiente propiedad. Acá es muy parecido a lo anterior, solo que es una división. Antes estábamos viendo la multiplicación, ahora es división. Y si se fijan, también tenemos igual base. A y A que están del mismo color. Ambos están celestes y los exponentes ahora son distintos. Entonces, si es división, ¿qué se tiene que hacer? Se mantiene la base también porque es la misma, pero los exponentes cuando es división se tienen que restar. Esa es la operación que se hace. N se va a restar con M. Vamos a resolver y aplicar con los siguientes ejemplos. Tengo que 2 elevado a 5 se está dividiendo con 2 elevado a 3. Entonces, mantenemos nuestra base, que es 2. Y como tenemos exponentes distintos, el 5 en un primer momento se va a restar con el siguiente exponente, que es el número 3. Entonces, resuelvo. Se mantiene la base, ¿cierto? Porque lo único que tengo que hacer es la resta. 5 menos 3, eso me queda elevado a 2. Y 2 elevado a 2, recuerde que eso es 2 por 2, resultado final, 4. Ahora, tenemos nuestro segundo ejemplo donde las bases son negativas, menos 7. No importa que sean negativas, siempre y cuando ambas sean las mismas. No me sirve que uno sea positivo y otro negativo. Ahí no se va a poder aplicar la propiedad. Sí o sí tienen que ser idénticos las bases. Entonces, yo mantengo la base, que es menos 7, pero recuerde siempre poner paréntesis. Y me va a quedar menos 7 con el primer exponente, que es 8, se está restando con 4, que es el segundo exponente. Y luego resuelvo sin inconveniente. Yo sé que se debe seguir manteniendo la base, que es menos 7. Y resuelvo. A 8 le estoy restando 4. Entonces el menos 7 me va a quedar elevado a 4. Si voy muy rápido o hay algo que no entiendan, queridos o queridas estudiantes, me interrumpen y ustedes me dicen, profesora, stop, va súper rápido, o profesora, ¿sabe qué? No entendí el paso anterior, y me interrumpen, ¿ya? Porque no estoy mirando la pantalla, estoy solo mirando la hoja y no sé si hay alguien que habla por el chat. Vamos con el otro ejemplo. 3/4 y 3/4 de base, la misma, pero el primero está elevado a 7, el otro está elevado a 3 y es una división. Si es división, ya sabemos, se mantiene la base, que es la misma, 3/4, paréntesis porque es base fraccionaria, y ese 3/4 está elevado a 7, restándose con el menos 3, que es de la segunda potencia. Si yo resuelvo esto,
ya sabemos que debo mantener la base, que es 3/4, pero resuelvo lo que me queda de la resta entre los dos exponentes. Y 7 menos 3 también es 4. Coincidentemente salieron puros 4 casi en este ejemplo. Pero hasta ahí llegaríamos porque ya esto significa dejar el resultado final expresado como potencia. Hay veces que yo le voy a pedir esa indicación en las guías, entonces ustedes tienen que leer bien. Hay veces que no le voy a pedir el resultado final como número entero, acá como lo hicimos en el ejercicio de arriba. Hola, buenas noches. Sino que voy a pedirles el resultado final como potencia, es decir, expresado con base y exponente, ¿ya? Ahora, vamos a seguir con la siguiente propiedad. Fíjese bien. Acá ahora cambió el escenario. Lo que se repite son los exponentes, fíjense, m y m. Pero las bases son distintas. Y estoy trabajando nuevamente con operatoria en multiplicación. Anteriormente, lo que se repetía eran las bases, ahora no. Ahora se repiten los exponentes y las bases son distintas. Si eso ocurre, nosotros juntamos las bases en la operatoria que me indica, en este caso que es multiplicación, y se mantiene solamente una vez el mismo exponente. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en el primer ejemplo. Tengo 3 elevado a 5 multiplicado con 4 elevado a 5. Bases distintas, en este caso, tengo que el 3 me va a quedar multiplicado con el número 4, que es la otra base de la segunda potencia, pero yo ahora voy a mantener mi exponente para ambos, porque es lo que se repite. Entonces, si yo resuelvo esto, 3 por 4 se está multiplicando, yo lo puedo llegar a resolver, 3 por 4 es 12, y eso me va a quedar 12 elevado a 5 como resultado final expresado en potencia. Ahora, si a usted le gustaría saber cuánto es 12 elevado a 5, hagámoslo sencillo, vamos a nuestra calculadora y tenemos 12 con hito, recuerde que ese es el elevado, y exponente 5. Eso nos da un número súper grande, 248.832. Por eso, hay veces que nosotros les damos la indicación de dejarlo expresado en potencias porque hay números que son muy grandes y no vale la pena calcularlos, sino que lo importante es que usted aplique de buena manera las propiedades. Entonces, fíjese acá en el segundo ejemplo, pareciera que hubiera una pillería porque acá tengo 2 elevado a 3, y acá tengo menos 2 elevado a 3, a lo mejor hay gente que dice, me confundo porque son las mismas bases. No, este está positivo y este está negativo. Lo que está igual es el exponente. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a multiplicar las bases. El primero es 2 positivo, y eso se está multiplicando con el otro 2 que es negativo. Multiplicación. Y lo que se mantiene entonces es nuestro exponente porque se repite y eso me va a quedar elevado a 3. Cuando yo resuelvo esto, no olvide la regla de los signos. Positivo multiplicado negativo, mi resultado final es negativo. Y 2 por 2 es 4. Como es negativo, no voy a olvidar poner paréntesis. Y finalmente me queda menos 4 elevado a 3. Ese sería mi resultado final. Y acá, a este le voy a pedir que atiendan bastante. Voy a subir un poquito más arriba la hoja para que se pueda ver por completo todo el desarrollo que hagamos. Acá, en el último ejemplo, estamos trabajando con fracciones.
Anteriormente, en la guía pasada, aprendimos a simplificar fracciones, así que acá tenemos que aplicar lo que también aprendimos en las guías previas. Entonces, tenemos lo siguiente. Fíjese bien, 5/3 está elevado a 2, multiplicándose con 9/25 elevado a 2. ¿Qué nos dice la propiedad? Que yo voy a mantener solamente el exponente. Por lo tanto, esto va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 5/3 multiplicado, vamos a hacer al tiro el paréntesis, con 9/25. Y como el exponente es 2 y es lo que se repite en ambos, va a quedar elevado a 2. Como estos números son muy grandes, ya, el 25, el 9, nosotros los podemos achicar. Y acuérdense ustedes que nosotros aprendimos a simplificar. Yo puedo, en la multiplicación, yo puedo simplificar cruzado. Entonces ese 9 lo puedo simplificar entre 3 y ese también. Recuerde que siempre es uno de arriba con uno de abajo y por el mismo número para no alterar la operación. Y luego también puedo simplificar el 5 de acá con el 25 de acá, ¿cierto? Puedo hacer mis fracciones más pequeñas. ¿Cuánto me va a quedar? 5 dividido 5 es 1. Y 3 dividido 3 también es 1. Así que esa fracción se achicó. Pero ¿cómo me va a quedar la siguiente? 9 dividido 3 es 3. Y 25 dividido 5 es 5. Entonces, si se fijan, esto se convirtió ya en números más pequeños, que son más fáciles de poder resolver. Pero también tienen que recordar que como está ocurriendo una multiplicación, la multiplicación de fracciones es bien sencilla. El numerador se multiplica con el otro numerador y el denominador se multiplica con el otro denominador. Entonces, para poder resolver lo que tengo dentro del paréntesis, 1 por 3 me queda 3 y 1 por 5 me queda 5. Finalmente, el resultado de esto es 3/5 elevado a 2. Este sería un resultado final, a lo mejor que apareciera en una prueba de alternativas, porque este resultado final está expresado en potencia y yo ya no puedo hacer nada más con este resultado. Sin embargo, si usted quiere resolver esto, o le preguntan y le dicen exprese esto hasta lo último, desarrolle todo lo que tiene que desarrollar. Lo único que tiene que hacer es que si usted sabe que el exponente es 2, esto es 3/5 multiplicado por 3/5. El exponente me indica que la base se está multiplicando 2 veces. Y ya tenemos claro que la multiplicación de fracciones es directa, numerador con numerador. 3 por 3 es 9 y 5 por 5, 25. Entonces ahí llegamos a nuestro resultado final. Eso sería lo último que se hace. Ya en este caso, podemos llegar hasta acá o podemos resolver todo hasta acá. Tenemos esas dos opciones. Vamos con más propiedades que nos sirven para resolver nuestra guía. Voy a bajar para que se vea. Ahí está. Ya. Tenemos la siguiente propiedad que nos dice que ahora estamos trabajando en división. Bases diferentes en división, pero lo que se repite es el exponente. ¿Qué pasa acá? Vamos a dividir las bases, a resolver aquello y se mantiene el exponente, porque es el mismo. Entonces, si yo resuelvo acá, me va a quedar entre paréntesis porque tengo que el 8, que es la primera base, se está dividiendo con la segunda base, que es 4. Se me olvidó poner la división.
Y lo que se mantiene es el número 5, que es el exponente que en ambos se repite. Y 8 dividido 4 es 2, porque el 4 cabe 2 veces justa en el 8. Entonces eso me va a quedar 2 elevado a 5. El siguiente ejemplo, fíjese, es una base negativa y una base positiva. No importa, podemos aplicar la propiedad porque tenemos el mismo exponente. Entonces, hacemos de inmediato lo mismo. La primera base, que es menos 10, se está dividiendo con la segunda base, que es 5 positivo. Y eso va a quedar elevado a 2 porque en ambos se repite el mismo exponente. Acá también tiene que aplicar la regla de los signos. 10 negativo dividido entre 5, eso me queda como resultado final 2, pero negativo dividido positivo es negativo. Eso no lo puede olvidar, por lo tanto, si la base es negativa, tiene que tener paréntesis, y ese menos 2 me va a quedar elevado a 2. Ahora tenemos mismo problema de recién, donde están presentes las fracciones. En este caso, también se repite solamente el exponente. 5 tercios va a estar dividiéndose con 9/25. Pero acá tenemos que recordar qué pasa cuando estamos enfrente de la división de fracciones. Y el exponente es 2, entonces se mantiene una sola vez para ambas fracciones. Tenemos que recordar algo y que es súper importante, que no se puede olvidar. Cuando estamos con división de fracciones, el segundo término se invierte, porque no vamos a realizar una división de ese estilo, sino que esto me va a quedar 5 tercios. La división, recuerden que pasa a ser multiplicación, y como el 9/25 se invierte, me va a quedar el 25 ahora de numerador y el 9 de denominador. Y todo eso me va a quedar ahora elevado a 2. Entonces, si se fijan, ya no puedo simplificar cruzado. El 5 con el 9 no tiene nada que ver, el 5 con el 3 tampoco, el 25 con el 9 no los puedo simplificar porque no están en la misma tabla de multiplicar, y el 25 con el 3 tampoco. Entonces, lo único que me queda hacer aquí en este ejercicio es llegar y multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, este número va a ser bastante grande. Me va a quedar 5 por 25, que es 125. Voy a ponerlo acá. 125. Y abajo en el denominador, 3 por 9 es 27. Entonces me va a quedar 125 sobre 27avos. Y todo eso aparte me va a quedar elevado a 2. Entonces tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado con que cuando estamos trabajando con división, porque la división, recuerde que siempre el segundo término se invierte, y eso lo aprendimos en la clase pasada. Ahora, este número va a ser muy grande, así que es mejor que lo dejemos expresado como potencia, porque eso es 125 partido 27 multiplicado por 125 partido 27, entonces eso ya va a ser muy amplio. Se deja expresado como potencia el resultado final. Ahora, nos quedan 3 minutos. Es probable que alcance a explicar esta, pero les voy a pedir, por favor, que volvamos a entrar al mismo link cuando se acabe la reunión para explicar las últimas propiedades. No nos vamos a demorar tanto, eso sí, ya para poder terminar la clase bien. Seguimos entonces. Acá,
una base entera elevado a un número negativo, ¿qué es lo que me está diciendo que ocurre? Que esto se va a convertir en fracción y el exponente va a ser positivo. Y si tengo ya una base fraccionaria elevado a un número negativo, si es negativo, lo único que va a hacer es que la b, que era denominador, va al numerador, y la a, que era numerador, pasa a ser denominador, mientras que ahora el exponente va a ser positivo. El mismo, pero en positivo. Entonces, vamos viendo. Dijimos que la a pasa al denominador y b pasa al numerador, en caso de que la base sea en fracción. Si es un número entero, me queda 1 partido ese número. Miremos el ejemplo. El primer ejemplo se parece a lo que tenemos acá. 5 elevado a menos 2. ¿Qué me está diciendo? Que esto me va a quedar en fracción. Que arriba en el numerador va a ser un 1 siempre. Y que abajo ahora va a ser el numerador. Entonces esto me va a quedar en un quinto. Como está elevado a menos 2 y yo apliqué la propiedad, ahora ese un quinto me va a quedar elevado a 2, pero positivo. Eso sería aplicar esa propiedad. Y acá, en el segundo ejemplo, como tenemos la fracción, dijimos que se invierte. Es decir, lo que tenemos en el numerador, en este caso que es 7, ahora me va a quedar en el denominador. Y el 3, que era denominador, ¿cierto? Va a pasar a ser numerador. Me va a quedar 3 séptimos. Y como ya apliqué la propiedad, la he invertido, el 3 ahora no va a ser negativo, sino que solamente va a ser positivo. Acá tenemos una potencia a elevado a n, pero esto está elevado a otra potencia. Esta propiedad recibe el nombre de potencia de una potencia. Entonces, cuando esto ocurre, lo que sucede es que tenemos una base y dos exponentes. Estos exponentes, cuando tenemos muchos paréntesis, se multiplican. Se mantiene la base y los exponentes se multiplican para que nosotros podamos resolver más rápido. Entonces, en un primer ejemplo, yo tengo 8 elevado a 2, pero todo eso está elevado a menos 2. Por lo tanto, lo que se va a hacer es que se mantiene la base, que es 8, pero estos exponentes se van a estar multiplicando. Entonces me queda el 8 como base, como lo habíamos dicho, y el 2 positivo se va a estar multiplicando con el 2 negativo. Entonces también tienen que tener cuidado porque aquí ya estamos aplicando nuevamente regla de signos, positivo multiplicado con negativo. ¿En cuánto me va a quedar eso? Nuevamente, mantenemos la base que es 8 y 2 elevado a, 2 multiplicado por menos 2, resultado final me queda menos 4, porque positivo multiplicado con negativo me queda negativo. Ahora, acá este 8 elevado a menos 4, fíjese, tiene exponente negativo. ¿Qué aprendimos acá en la propiedad anterior? Aquí, cuando teníamos una base y un exponente negativo, siempre vamos a buscar el exponente positivo, entonces tenemos que invertir. ¿Cómo me va a quedar el resultado final de esto? Lo voy a copiar acá abajo porque no me va a alcanzar. Tenemos 8 elevado a menos 4. Oh, se me corrió la hoja un poco. Ahí sí. Ahí sí. 8 elevado a menos 4, entonces habíamos dicho que eso es igual a 1 partido en 8 y todo eso finalmente ahora elevado a 4, pero positivo.
nosotros siempre vamos a estar buscando el resultado en exponentes positivos. Por eso cuando usted llegue a este paso, siempre le va a faltar uno más, que es buscar el exponente positivo. Entonces, sí o sí tiene que de acá llegar y hacer su último paso para tener siempre exponentes positivos. Vamos ahora con nuestro segundo ejemplo, que es una base fraccionaria. 2/3. Fijémonos bien. 2/3 se mantiene, pero el 2 y el 3, que son potencia de una potencia, se tienen que multiplicar. Entonces, ambos son positivos, va a ser fácil, ¿cierto? El 2 se está multiplicando con el número 3. ¿En cuánto me va a quedar esto? Mantenemos la base, ¿cierto? 2/3. Y multiplicamos sencillamente los exponentes. Y 2 por 3 es 6. Ya hemos llegado al final, no tenemos nada más que hacer porque ya encontramos nuestro exponente positivo. Hasta entonces aquí terminamos de resolver. Lo único que había que hacer era multiplicar nuestros exponentes. Pero acá va a suceder algo distinto porque tenemos un exponente negativo y otro positivo. Entonces, 2/3 se mantiene como base, pero como ya sabemos que un exponente es negativo, menos 2, y se está multiplicando con un exponente positivo que es 3, también tiene que aplicar regla de signos como lo hicimos en un principio. Y esto me va a quedar 2/3 menos multiplicado por más es menos. Entonces me queda 2 por 3, 6. 6 negativo. Aquí no hemos terminado. No hemos terminado de resolver. Entonces, tenemos que buscar nuestro exponente positivo. ¿Qué habíamos dicho? Vamos a resolverlo acá. 2/3 elevado a menos 6. No podemos quedar hasta aquí. Tenemos que hacer nuestro siguiente paso. Y sabemos que ahora el 3 va a pasar a ser numerador y el 2 va a quedar como denominador. Paréntesis, ¿cierto? Eso nunca lo olvido, y como ya apliqué, ya hice el cambio entre numerador y denominador, el 6 ya no va a quedar negativo, sino que va a quedar positivo. Y ahí recién realicé mi último paso para terminar el ejercicio. Acá tenemos mucho, potencia de una potencia de una potencia. No importa, podemos tener miles de paréntesis, siempre va a ocurrir lo mismo, se van a estar multiplicando estos 3 exponentes. Entonces, mantengo la base, que es 3, pero el 2, que es el primer exponente, se va a estar multiplicando con el segundo exponente, que también es 2, y finalmente se va a multiplicar con el otro exponente, que es menos 3. Entonces yo resuelvo los exponentes positivo por negativo. No olvide la regla de signos. 2 por 2, 4. 4 por 3 es 12. Pero acá, positivo multiplicado por negativo es negativo. Entonces, exponente negativo, pucha, todavía no termino de hacer el ejercicio porque tiene que quedar el exponente positivo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ese 3 se va a convertir en 1/3 porque es un número entero que pasa a ser una fracción, y el 12 me va a quedar ahora positivo. Y ahí recién he llegado a mi resultado final. Ya realicé todos los pasos para que el exponente quedara positivo. Ahora, esta era la última propiedad, pero quería recordarles algo muy sencillo que también van a tener que ocupar en la guía.
Yo quería recordarles lo siguiente. Necesito una hoja en blanco primero. Quería recordarles que nosotros habíamos trabajado y definido a los números primos. Los números primos no son los mismos que los números impares. Puede que se repitan uno en otro, pero no son los números impares. Los números primos son aquellos que pueden dividirse por el número 1 y se pueden dividir también por sí mismos. Nada más. Se pueden dividir por 1, por el número 1 y por sí mismos. Yo les voy a dar un ejemplo. El número 23 es un número primo, porque yo el 23 lo puedo dividir entre 1. 23 dividido en 1 me da 23. Y se puede dividir por sí mismo, es decir, 23 dividido 23, eso es 1. No se puede dividir de manera exacta por ningún otro número. Por eso se llaman números primos. Entonces, en la lista, en la guía aparece una lista de números primos. Parten desde el 2. El 2, el 3, el 5, el 7. Si se fijan, acá hay un número par. Acá hay números impares. Pero después no viene el 9, viene el 11. Después del 11 viene el 13. Después no viene el 15, se salta el 17. Y así sucesivamente, pero siempre estos números cumplen con esto mismo, que se dividen entre 1 y por sí mismo. No hay ninguna otra opción. Entonces, en la guía aparece un ejercicio, un ítem, donde ustedes tienen que, dice acá, descomponer en factores primos. Y yo les entrego números. Estos números son compuestos, porque ustedes los pueden descomponer. Por eso se llaman números compuestos. Entonces, el 18 yo lo puedo descomponer para escribirlo como factores primos. Y ahí vamos a ocupar nuestra calculadora. El 18 yo lo puedo dividir entre el primer número primo, que en este caso era el 2, el más pequeño. Siempre vamos probando con los más pequeños. Si yo lo divido entre 2, eso me da 9. Entonces yo voy a ir anotando. Voy a hacer una tablita acá y yo voy a ir anotando. El 18 lo dividí en un primer momento por el primer número primo, que era 2. Y el resultado de eso lo voy a anotar acá abajo. Me dio 9. Pero yo el 9 lo tengo que seguir descomponiendo. Oh, el 9 no lo puedo dividir entre 2 porque no están en la misma tabla de multiplicar. Entonces yo ahora pruebo con el otro número primo. El otro número primo que viene es el 3. El 9 lo voy a dividir entre 3 y eso me da 3. Entonces yo lo anoto. El 9 lo dividí entre 3 y eso me da 3. Yo tengo que llegar a una mínima expresión, tengo que llegar al 1. Entonces el 3 lo puedo volver a dividir por sí mismo. 3 dividido 3 me da 1. Entonces yo ahí ya no puedo seguir dividiendo más. ¿Qué es lo que hice? Fíjese bien. Si yo multiplico el 2, espéreme que esto se me perdió. Ahí sí. Si yo multiplico 2 por 3, me da el 18. Fíjese bien. Vamos a verlo acá en la calculadora. 2 por 3 por 3. 18. Ahí usted se da cuenta que dividió de manera efectiva, que ocupó súper bien los números porque le tiene que dar el número principal, que era el número compuesto. Y el 2 con el 3 son números primos. Ahora, esto que está acá, 3 y 3, lo puedo expresar como 3 elevado a 2. Y lo que tengo acá, lo puedo expresar como 2 elevado a 1. Entonces, el 18, yo lo puedo escribir como 2 elevado a 1 multiplicado entre 3 elevado a 2. Es una manera distinta de escribir el 18, pero yo le estoy pidiendo que lo escriban en números primos y aparte
Fíjense, los expresamos como potencia. Vamos a ver el número 70 y ahí terminamos nuestra clase. El número 70 yo lo puedo también dividir entre números primos y yo siempre le aconsejo que partan por el número primo más pequeño, en este caso que es el 2. Entonces eso me da 35. ¿Qué hago? Anoto el 70, voy a hacer mi línea y voy a decir que lo dividí entre 2. Eso fue lo primero que hice. Entonces ahora abajo, 70 dividido entre 2 me dio 35. Los tengo que anotar. El 35 no está en la tabla del 2. No puedo seguir dividiendo por 2. El 35 no está en la tabla del 3. Tampoco puedo dividir por 3. Entonces me salto al tercer número primo, que es el 5. El 5 sí está en la tabla del 35. Entonces ahora lo puedo dividir entre 5. Y eso me da 7. Entonces aviso que estoy dividiendo entre 5. 35 dividido 5 me da 7. Recuerde que yo siempre tengo que llegar al 1. ¿Y qué me falta entonces? Como el 7 también es un número primo, lo tengo que dividir por sí mismo. 7 dividido 7 es 1. Entonces, si se fija, el 2 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 1. El 5 lo puedo escribir como 5 elevado a 1 y el 7 como 7 elevado a 1. Si yo verifico acá, 2 por 5 por 7 me tiene que dar 70. Veamos. 2 por 5 por 7. Eso me da 70. Quiere decir que descompuse el 70 en números primos. Y esto yo lo puedo anotar como la multiplicación de 2 elevado a 1 por 5 elevado a 1 por 7 elevado a 1. Entonces, estos de acá van a quedar de desafío, si es que lo pueden anotar en sus cuadernos, el 132 y el 480, para que me vayan consultando si es que lo hicieron bien, porque en la guía hay un ítem donde tienen que descomponer. Este es uno de un ejercicio muy parecido a los del último ítem de su guía, donde tenemos que simplificar y llegar a un número más pequeño. Y acá tenemos una fracción. En el numerador tenemos 3 potencias, 6 elevado a 3, menos 4 elevado a 2, 10 elevado a 2. Tenemos en el denominador también 3 potencias, menos 15 elevado a 3, 9 elevado a 2 y 8 elevado a 2. La primera recomendación para que usted pueda resolver este tipo de ejercicios es que por favor pueda descomponer. Fíjese, el 6 se puede descomponer, el 4 también, el 10, el 15, el 9 y el 8. Lo vamos a descomponer de la misma manera que hicimos en los ejercicios pasados. Porque siempre vamos a buscar las bases de números primos. Entonces, voy a ir marcando con distintos colores para que ustedes me vayan siguiendo en el paso a paso. Primero voy a hacer el 6 elevado a 3. El 6 elevado a 3 lo puedo escribir como 3 multiplicado por 2. 3 por 2 es 6. Y el 3 es un número primo y el 2 también. Como yo descompuse el 6 y lo estoy multiplicando entre dos números, tiene que quedar sí o sí elevado al exponente, porque 3 por 2 me da 6. No puedo cambiar nada. Ahora voy a ir con el siguiente. Voy a ir anotando con colores diferentes, entonces va a ser un poquito lento. Ahora voy a hacer el menos 4. Tienen que fijarse bien acá. Menos 4 lo puedo descomponer como menos 2 por 2. Porque menos multiplicado por más me da menos. 2 por 2, 4. Y lo elevo al exponente que me está indicando, 2.
Y ahora puedo descomponer el último, que vendría siendo acá el 10 del numerador, ¿cierto? 10 lo puedo escribir como la multiplicación de estos dos números primos, 2 por 5. Y eso lo voy a conservar con el mismo exponente que era 2. Recién acá descompuse el numerador. Ahora me falta el denominador. Entonces vamos con otros colores. Con morado vamos a descomponer el 15. El 15 también se puede descomponer en multiplicación de dos números primos. 15 lo puedo descomponer como 3 por 5. Ahora, como es negativo, cualquiera de los dos puede ir con signo negativo. Entonces usted lo escoge, quizá después nos vamos a dar cuenta que convenía en el uno y no en el otro, pero voy a escoger yo en un primer momento el 3 como negativo. Y eso me va a quedar elevado a 3 porque me lo está indicando el exponente. Ahora me falta el 9 elevado a 2. Vamos a ir descomponiendo entonces el 9 elevado a 2. 9 lo podemos escribir como la multiplicación de 3 por 3 por sí mismo, y el 3 es un número primo, así que nos sirve. Y eso va a quedar elevado a 2. Y el 8 lo podemos escribir de la siguiente manera. El 8 va a ser un poquito más extenso, porque el 8 lo podemos escribir como 4 por 2, pero el 4 no es un número primo. Recuerde que nosotros estamos buscando siempre los números primos. Entonces, yo los voy a hacer acá de inmediato para que usted lo vea. El 8 elevado a 2, perdón, el 8 lo podemos descomponer como 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2 me da 8. Y eso lo elevo a 2. ¿Ya? No necesariamente tienen que ser dos números como lo habíamos visto en los otros ejemplos. También pueden ser más de 2. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Yo voy a hacer el paso a paso, pero ustedes se pueden saltar algunos pasos para no hacerlo tan largo. Como tenemos la multiplicación y estamos compartiendo un mismo exponente, yo los puedo separar. Ese 3 me va a quedar elevado a 3 y se va a multiplicar con el 2, que también está elevado a 3. Yo me estoy devolviendo. Bases diferentes, mismo exponente. Me estoy devolviendo con las propiedades. Ahora va a estar multiplicándose con lo rojo. Voy a hacer lo mismo, los voy a separar todos. El menos 2, que es la primera, va a estar elevado a 2, pero se va a multiplicar con el 2 positivo, que también va a estar elevado a 2. Luego viene la parte celeste. En este caso, el primer 2 me va a quedar elevado a 2, y luego el 5 me va a quedar elevado a 2. Ya separé todo lo del numerador. Ahora voy a separar todo lo que me falta en el denominador. Vamos a partir con el 3 negativo y el 5. Voy a hacer lo mismo. El 3 negativo me va a quedar solito, elevado a 3, y eso se va a estar multiplicando con el 5, que también va a quedar elevado a 3. Vamos a separar ahora lo que está en rosado. En este caso, me queda 3 elevado a 2 por el otro 3 también elevado a 2. Y por último, todos estos que están acá. Este me equivoqué, es color azul. Por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 2. Cada uno de ellos me va a quedar elevado al exponente. Entonces,
¿qué hacemos acá? Ahora, voy a necesitar una hoja en blanco para subir esto. Ahí sí. Se ve borroso, se ve borroso. Espérenme, ahí sí, ajusté el foco. Entonces, seguimos, fíjese bien. Tenemos algo súper grande, pero vamos a llegar a algo pequeño, créame. ¿Qué podemos hacer en el numerador? Fijémonos bien. Tengo misma base, 2, los voy a ir tachando. Acá también tengo misma base, 2 positivo y 2 positivo. ¿Qué me dice la propiedad? Si yo tengo misma base, puedo en multiplicación, porque fíjese, están todos multiplicándose, yo puedo sumar los exponentes. Entonces, voy a mantener la base 2, que se repetía, pero voy a sumar los exponentes. 3 más 2 más 2. 3 más 2 es 5 y 5 más 2 me va a quedar exponente 7. Y esa es la primera propiedad que yo apliqué para juntar las potencias. Como se están multiplicando todas, yo mantengo la base y se suman los exponentes. Ahora, como el 3 elevado a 3 está solito, no puedo hacer nada con él, lo vuelvo a copiar. Acá también el menos 2 elevado a 2 está solito, lo vuelvo a copiar. Y el 5 elevado a 2 también está solito, lo vuelvo a copiar. Pero ahora, ¿qué le recomiendo yo a usted? Le recomiendo lo siguiente. Como voy a reordenar el denominador, tratemos de dejar el 5 en este caso debajo del 5, los 3 debajo del 3 y los 2 debajo del 2. Porque recuerde que si yo cambio de posición la multiplicación, el resultado no va a cambiar. Usted tiene que tener en cuenta que si yo hago 2 por 3, es lo mismo que tener 3 por 2. El resultado no va a cambiar. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 también es 6. Entonces, como se están todos multiplicando acá, los puedo reordenar y mantener en multiplicación. Entonces, como acá tengo los 2, voy a hacer lo mismo. Se mantiene la base, que es 2, pero se suman los exponentes. 2, 4, 6. Me va a quedar 2 elevado a 6. Se está haciendo más pequeñito. ¿Qué tenemos acá? Los 3. Se mantiene la base, 3. Recuerde que sigue la multiplicación, 3. Y se suman los exponentes, 2, 4. Entonces me queda 3 elevado a 4. El 5 está solito, pero lo voy a tratar de poner bajo el mismo 5. Entonces eso me queda 5 elevado a 3. Y acá, como tengo base negativa y también está solito, lo vamos a dejar acá, menos 3 elevado a 3. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a hacer una línea imaginaria, porque eso se está dividiendo con eso. Entonces yo puedo hacer una línea imaginaria acá, diciendo que se está dividiendo 2 séptimos con 2 sextos, que se está dividiendo 3 elevado a 3 con 3 elevado a 4, que se está dividiendo menos 2 elevado a 2 con menos 3 elevado a 3, y se está dividiendo 5 elevado a 2 con 5 elevado a 3. Acá usted tiene que tener en claro lo siguiente. Voy a rayar acá arriba de nuevo. Si yo tengo 2 elevado a 3 partido en 2 elevado a 2,
esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a 2. Y cuando teníamos una división, se mantiene la base, que es 2, y los exponentes ahora se restan. 3 menos 2 me va a dar 1, entonces me queda 2 elevado a 1. Es lo mismo que tengo que hacer acá. Estamos en una división. El 2, que es la base, se mantiene, 2, pero los exponentes 7 y 6 se restan. 7 menos 6. Ya no me va a quedar la división, porque estoy aplicándolo a los dos. Lo que me va a quedar es la multiplicación de todos estos. ¿Qué hago ahora? Voy a tachar los 3 porque es la misma base, 3, pero el 3 con el 4 se están restando. Al 3 le estoy restando 4. Acá no puedo aplicar ninguna propiedad porque tengo distintas bases y distintos exponentes. Entonces ese pedacito me va a quedar menos 2 elevado a 2 dividido, solamente ese pedazo, menos 3 elevado a 3, porque no puedo aplicar ninguna propiedad. Y acá lo mismo, se mantiene la base una vez, que es 5, y los exponentes se restan, 2 menos 3. Estos ejercicios son un poquito largos, porque yo estoy haciendo todos los pasos, pero ustedes, si se dan cuenta, igual se pueden saltar algunos. Entonces, voy a seguir acá. ¿Qué podemos hacer? Resuelvo. 7 menos 6 es 1, entonces me va a quedar 2 elevado a 1 por 3 menos 4, también lo resuelvo, y esto me va a quedar 3 elevado a menos 1, porque al 3 le estoy quitando un número mayor. Acá esto lo puedo resolver. Lo voy a usar con otro color. Menos 2 elevado a 2. Eso es menos 2 por menos 2. Menos por menos, más, me queda 4 positivo. Entonces me va a quedar una fracción. 4 partido en, y acá abajo, el 3. Eso es menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos, más por menos, menos. Entonces me va a quedar menos 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y finalmente, voy al siguiente, también hago esta resta. Al 2 le estoy quitando un número mayor, entonces me va a quedar 5 elevado a menos 1. ¿Qué tenemos que hacer acá? Ya estamos terminando. Ese 2 lo puedo escribir como 2 sencillamente, ese 2 elevado a 1, perdón, lo puedo escribir como 2 sencillamente, pero acá el 3 está elevado a menos 1, y nosotros habíamos dicho que si tenemos exponentes negativos, tenemos que aplicar la propiedad y convertir eso en fracción, para poder que el exponente me quede positivo. Esto lo dejo totalmente igual porque todavía no le puedo aplicar nada más. 4 partido en menos 27. Y hago lo mismo con, porque acá también tengo exponente negativo y me va a quedar un quinto elevado a 1. Entonces, si se fijan, vamos a hacer el último paso, recién. Porque acá, si yo tengo un entero, sabemos que esto está partido, perdón. Esto está partido, cualquier entero está partido por un 1 imaginario. Eso no lo deben olvidar. Entonces me quedó una fracción, otra fracción, otra fracción y otra fracción que se está multiplicando. El exponente 1 no me va a afectar en nada. Entonces, si yo ya tengo listas mis fracciones, lo único que hago es multiplicar todos los numeradores y después multiplicar todos los denominadores para llegar a mi resultado final. ¿Qué hago yo? Vamos con nuestra calculadora. 2 por 1 por 4 por 1.
2 por 1 por 4 por 1. Eso es 8. Vamos a llegar al resultado final ya. 8 en el numerador. Y en el denominador, veamos qué nos pasa. 1 por 3 por menos 27 por 5. 1 por 3 por menos 27 por 5. Y eso me da menos 405 en el denominador. Menos 405. En una fracción, si hay un negativo, lo podemos poner delante de la fracción. Entonces, sé que han sido muchos pasos, pero hemos llegado por fin a nuestro resultado final.